¿Qué tal? Muy buenos días. A continuación vamos a presentar la primera práctica para Matemáticas 2, llamada Ley de Enfriamiento de Newton. La práctica la presenta José Alejandro Ledesma Sánchez y Lara Daniel Sánchez Pérez. Como primer punto tenemos el abstract. Este documento, este apartado contiene lo que es un pequeño resumen sobre lo que va a contener el documento. El propósito es entender el objetivo de la ley del enfriamiento de Newton mediante 3 diferentes experimentos que se va a hacer con diferentes sustancias. En este caso, a nosotros nos tocó utilizar agua y un solvente que fue Nesquik de sabor a fresa. Entonces, para los 3 experimentos tenemos el primer vaso de agua con una cucharada de Nesquik, nuestro segundo vaso con 3 cucharadas de Nesquik y el último vaso con 5 cucharadas. Esta función de la ecuación del enfriamiento de Newton va a ser con respecto al tiempo para conocer los valores iniciales como temperatura ambiente y la temperatura inicial de nuestro sistema. También vamos a contar con el programa del Arduino, que va a ser utilizado para hacer las mediciones, y la aplicación de Excel para graficar los datos obtenidos, así como las tablas donde realizamos los cálculos. Bueno, pues el punto número 1 sería la introducción de este documento. El presente documento tiene la importancia de entender el proceso de un experimento que va a tratar de la medición de la temperatura de un objeto de interés mediante el tema de la ley de enfriamiento de Newton. Para llegar a la solución de datos se necesita comprender de temas sobre ecuaciones diferenciales de primer grado. Para ser más específicos, entender bien el método de separación de variables para hacer una relación entre la ley de enfriamiento de Newton con la solución de este método. Y pasamos a lo que son los objetivos. Como objetivo general es entender y aplicar los temas comprendidos sobre ecuaciones diferenciales de primer orden con relación a la ley de enfriamiento de Newton. Para nuestros objetivos específicos lo dividimos en 4 partes. El primero de ellos será calcular la ecuación general explícita de la ley de enfriamiento de Newton. La segunda va a ser realizar varios experimentos de muestreo de temperatura en grados centígrados. La tercera va a ser graficar la ecuación general explícita de la ley de enfriamiento de Newton, así como graficar los experimentos de muestreo y graficar la ecuación de Newton con valores de tiempo del muestreo. Y la cuarta, analizar y comprender los datos y resultados obtenidos. Ahora pasamos a lo que viene siendo el desarrollo. Para el primer punto, que es la programación, como se puede visualizar en la figura 3.1, pues se muestra el código de programación que se llevó a cabo para registrar los datos que emite el sensor LM35. Primeramente, pues se declararon 2 variables, una variable entera llamada sensor, que esta tiene la función de leer la entrada de tensión eléctrica del pin analógico 0 del Arduino de entre 0 a 5 volts, y una variable flotante llamada temperatura, y esta se utiliza para hacer la conversión de analógico a digital. Después inicializamos el puerto serial con 9600 para activar los pines RX y XT para ser utilizados como un puerto serial, además de que se inicializa la velocidad de estándar de 9600 baudios por segundo. Después se va a abrir un ciclo cuya función de este ciclo va a ser leer las variables del sensor, como la de la temperatura, cada 60 segundos. Con la variable de temperatura vamos a crear una pequeña ecuación, una conversión para leer lo que va a ser la variable del sensor y convertirla en tensión, y a su vez también representarlo en la función de temperatura en grados centígrados.
y a continuación les voy a mostrar la imagen de cómo tenemos el código. Tenemos nuestras dos variables declaradas, una entera y una flotante. Después inicializamos nuestro puerto con 9600 baudios por segundo. Y después tenemos nuestro ciclo que se repite cada 60 segundos con nuestras dos variables para arrojarnos un dato de temperatura en grados centígrados. Bueno, pues para la ejecución de nuestro circuito ya en físico, previamente tuvimos que contener un esquema de conexión, pero en el software de Tinkercad, como se muestra en la figura número 3.2. En donde conectamos nuestro LM35 en su primer pin, que es la patita 1, a 5 voltios. El pin central que va a análogo 0 y la tercera patita que va a tierra de nuestro protoboard. También conectamos lo que fue el Arduino 1 a 5 voltios para un circuito ya en físico. Pasamos a la que es la siguiente figura. Y aquí ya podemos observar una conexión del Arduino 1 con el protoboard y conectado al puerto COM3 de nuestra laptop que utilizamos. Después pasamos a lo que viene siendo la solución de la ecuación general. Como primer paso, pues tenemos nuestra ley del enfriamiento de Newton, la cual tenemos como T'. Entonces la cambiamos de nomenclatura a dt sobre dt del tiempo, que va a ser igual a nuestra constante sobre la temperatura de interés menos la temperatura ambiente. Entonces, hacemos un despeje de tal manera que nos queden las T mayúsculas de un lado y las T minúsculas del otro lado. Para finalizar, pues integramos para tener nuestra solución general implícita. Después, como nuestro sistema va a tratar de la temperatura con respecto al tiempo, pues vamos a despejar la variable de T para dejarla explícita. Por lo que entonces, así obtenemos nuestra solución general explícita en función del tiempo. Después el siguiente paso es explicar el periodo de muestreo y cómo se llegó al valor adecuado. Bueno, para esto pues se realizaron varias mediciones con diferentes intervalos de tiempo. Inicialmente se tomó con un valor de 20 segundos por muestra, a lo que pues sí afectó en gran parte a la obtención de datos del sensor, ya que como era muy corto el intervalo de tiempo, se repetían constantemente los valores, por lo que se decidió hacer una propuesta de incrementar el intervalo de tiempo a 60 segundos. Y pues ahora el resultado sí fue un poco más distinto, ya que el sensor arrojaba datos variados, por lo que terminamos escogiendo el periodo de muestreo cada 60 segundos. Y bueno, para la explicación del proceso de las muestras de cada vaso, que fueron 3 experimentos, para el vaso 1, en un lapso de 5 minutos se calentó los 200 mililitros de agua. Se agregó solamente una cucharada entera de Nesquik de fresa en este vaso. Dejamos colocado lo que fue nuestro sensor LM35 con cinta adhesiva adherible al vaso y previamente tapando lo que son las patitas del LM35 para evitar un corto, para que se dañe. Y se realizó el periodo de muestreo como se muestra en la figura 3.4 aquí de
de nuestro primer vaso. Pues ya con la disolución de la cucharada de Nesquik de nuestro sensor LM35, pues podemos ver que toca un poquito lo que fue el sensor con el agua con la primera cucharada de Nesquik en esta imagen 3.5. Ya para el vaso 2 se siguieron los mismos pasos, pero esta vez con 3 cucharadas de Nesquik de fresa. Y se observa como el vaso número 2 también previamente tocando lo que es el sensor LM35 pegado, adherido al vaso en esta figura número 3.6. Y ya para el vaso 3, que ese fue el tercer experimento, también se siguieron los mismos pasos, que fueron los de 5 minutos de calentar el agua, que son 200 mililitros, y solamente que cambió, que fueron 5 cucharadas de Nesquik de fresa. Como se muestra un poquito más, es como espesa lo que es la disolución en este vaso. En la figura número 3.7, que son las 3 cucharadas de Nesquik. También agregamos lo que fue una foto que visualizamos el espacio de trabajo para las lecturas respectivas. Además, con el monitor que se puede observar ahí de nuestra aplicación del Arduino Uno. Y para esta recolección de datos, pues pasamos a lo que son el cálculo de las 10 muestras del primer vaso, que fue el primer experimento con una cucharada de Nesquik. Para el cálculo del desarrollo de 10 muestras, primero se tuvo una temperatura inicial que fue nuestra máxima cantidad de temperatura y escoger un valor de temperatura en un tiempo de 240 segundos después y una temperatura ambiente que estaba de 22.7 grados centígrados. Previamente calculamos la constante C, que más adelante la vamos a explicar cómo la obtuvimos. Entonces, para el cálculo de la primera muestra, que básicamente es el mismo procedimiento para las 30 muestras por los 3 vasos, pues tenemos nuestra ecuación ya explícita general. Como tenemos los valores del tiempo en 240 segundos, pues nada más sustituimos todos los valores con el valor de la constante en C. Este valor de la constante en C, pues, se obtuvo gracias a la temperatura inicial en cero, ya que la constante K por un tiempo en cero, pues una exponencial elevada a la cero nos da un valor de 1, por lo cual eliminamos este valor de K y nos da el valor de C. Después de eso, pues ya empezamos a desarrollar lo que fueron estos cálculos para encontrar K. Entonces al final, pues tenemos nuestra temperatura, se la restamos a la temperatura ambiente. Después, como está multiplicando la constante C por la exponencial, pues la pasamos dividiendo. Aplicamos un logaritmo natural para eliminar la exponencial. Y después, como está multiplicando nuestra base de segundos con la constante K, pues la pasamos dividiendo, que divida todo lo del logaritmo natural de la resta de nuestra temperatura con la temperatura ambiente sobre la constante de C. Con ese valor, pues ya tenemos nuestro valor de K. Y ahora solamente pues es sustituir el valor de K en lo que sería nuestra ecuación general. En nuestra ecuación específica explícita, como se muestra aquí.
pues ya obtenemos lo que es nuestro primer valor de temperatura para la primera muestra. Y así se fue realizando para la segunda muestra del vaso 1, la tercera del vaso 1. Y así se fue realizando los cálculos de las 10 muestras para el vaso 2. Es el mismo procedimiento que se siguió. Obviamente, ahora como tenemos para el vaso 2, va a cambiar nuestra temperatura inicial, nuestra temperatura en un lapso de tiempo que hayamos escogido. Nuestra temperatura ambiente también cambió y también la constante de C. Y también se siguieron pues los mismos pasos también para lo que es el cálculo también de las 10 muestras para el vaso 3. Se siguieron los mismos estándares. A continuación se presentan las tablas de la experimentación. Primeramente tenemos la tabla 4.1, que se puede observar el registro de las 40 muestras que se registraron mediante el software de Arduino para el vaso 1. En la tabla 4.2, pues es el registro de las 40 muestras realizadas con la ecuación general y tomando datos de tiempo para su respectivo llenado de la temperatura para el vaso 1. Al igual también tenemos la tabla 4.3 y tabla 4, que son respectivamente para el punto 2. La tabla 4.3 es el registro de las 40 muestras realizadas por el sensor. Y la tabla 4.4 pues es la que se encarga de la relación entre la ecuación general y los datos del tiempo del muestreo que realizamos en el experimento. La tabla 4.5 y la tabla 4.6 son las que son respecto al vaso número 3. La tabla 4.5 es la de las 40 muestras mediante el sensor. La tabla 4.6 es la de la relación entre las muestras de ecuación general y los datos de tiempo. Ahora proseguimos con lo que es el cálculo ya de la obtención de los valores de las constantes de C y K. Como mencioné anteriormente, pues debemos de tener nuestra temperatura inicial para eliminar lo que va a ser la constante K, ya que elevando una exponencial a la 0, pues obtenemos un valor de 1, por lo que se elimina la exponencial aquí y fácilmente podemos encontrar el valor de la constante C. Después, como nosotros elegimos un periodo de muestreo para realizar lo que va a ser el cálculo de las 100 muestras, nosotros escogimos un tiempo de 120 segundos porque notamos que cada 120 segundos pues sí bajaba casi 1 grado o 1,5 grados o una aproximación similar a lo que podíamos obtener diferentes valores dentro de los 100 valores que se iban a calcular. Entonces, ya obteniendo el valor de C, pues solamente es sustituir entre los valores de la temperatura del instante del tiempo en el que escogimos para obtener lo que va a ser la constante K. Y ya aquí T con respecto al tiempo va a estar entre el intervalo de 0 hasta 6,000 segundos, que en minutos sería de 0 a 100. Y ya aquí tenemos nuestra solución específica y explícita para el vaso 1, donde ya tenemos nuestro valor de K multiplicado por el tiempo en este lapso en esta temperatura a los 120 segundos. Este nada más era para el vaso 1.
Después se realizaron los mismos pasos para calcular las constantes de C y K para el vaso 2. Y también, por último, se realizaron los cálculos de las constantes para el vaso 3. Después, seguimos con la parte de lo que son las gráficas de las que se obtuvieron. La figura 4.1 representa la gráfica de la ecuación general explícita del primer vaso. Esta gráfica es de lo que acabo de explicar anteriormente, de que primero debemos encontrar las constantes de C y K para poder realizar un periodo de muestreo de entre 100 muestras. Después, para la figura 4.2, tenemos lo que es nuestra gráfica del muestreo realizada por el sensor, que es la gráfica del color azul. Aquí son 40 muestras. Para la gráfica de la figura 4.3 de la línea naranja, esta es la gráfica de la ecuación general explícita, con ya metiendo los datos de tiempo del periodo de muestreo, que fue de 60 segundos. Después, a su vez, tenemos la unificación de las tres gráficas, como se puede ver en la figura 4.4, y esto nada más es como para ver qué tanto se pueden asimilar o diferenciar entre las tres ecuaciones, entre las tres gráficas, perdón, donde tenemos nuestra temperatura de las 100 muestras calculadas por la ecuación general en un intervalo de 0 hasta 6000 segundos, y después tenemos nuestras 40 muestras proporcionadas por el sensor de un periodo de tiempo de entre 0 a 2400 segundos, al igual que las 40 muestras de la ecuación general con los datos del tiempo. Y básicamente se hicieron los mismos pasos para la obtención de las gráficas del vaso 2. Como se puede observar, pues tenemos la misma gráfica, ahora con diferentes valores iniciales, condiciones iniciales que pues puede afectar a lo que es nuestro sistema. Por ejemplo, a simple vista, pues se puede ver que en la primera gráfica del vaso 1, pues se ve que va decayendo, y en la gráfica del vaso 2, pues se ve que igual tiene un mismo comportamiento. Para la gráfica del vaso 3, se siguieron los mismos pasos que los anteriores, y podemos observar que la tercera gráfica pues ya tiene un cierto parecido a lo que es la temperatura de las 100 muestras y la de la ecuación general con los datos de tiempo. Después de esto, siguen los valores de temperaturas de las 10 muestras por vaso que se realizaron en la parte del desarrollo. Nosotros agregamos los valores de las 10 muestras por vaso que se obtuvieron mediante la fórmula de las ecuaciones que realizamos de encontrar nada más la constante de K, porque con la constante de C, pues ya teníamos, esa se podía despejar fácil. Entonces, pues nosotros escogimos en un periodo de tiempo de cada 4 minutos para tener entre todos los vasos. Cada vaso tuvo un periodo de 4 minutos para realizar los cálculos respectivos, y pues coincidiendo con los datos que se obtuvieron en la tabla del muestreo por el sensor, acordamos de que nos dan los mismos valores, obtenemos los mismos valores, esto debido a que utilizamos la misma base del tiempo de 60 segundos. A continuación, ahora vamos a pasar con los análisis de resultados.
Aquí en este apartado vamos a realizar un análisis o explicar y detallar sobre el comportamiento que obtuvimos de cada gráfica para cada vaso. En la figura 5.1 se muestra la gráfica de la unificación de las tres gráficas anteriormente obtenidas de la temperatura para el vaso 1. Se puede observar que la línea azul, que es la de las 40 muestras medidas con el sensor, está un poco decaída más abajo, no sigue una estructura como la línea roja o de las 100 muestras con la ecuación general o la línea naranja de la ecuación general con datos de tiempo. Esto puede ser que es debido a un factor de que el sensor no es apto para medir temperaturas de cuerpos líquidos, o puede ser también por el error de medición que tiene este sensor, o también puede interferir factores externos de la habitación, por ejemplo, que tengamos una puerta abierta o una ventana abierta, o que la solución de una cucharada pues hizo que se enfriara muy rápido. Para la línea de color rojo con la línea de color naranja, pues se tiene una similitud muy, muy grande, ya que como tenemos el periodo de muestreo para la temperatura de las 100 muestras medidas, tenemos nuestro periodo de tiempo en 60 segundos, por lo que al momento de realizar la gráfica de la línea naranja de las 40 muestras con la ecuación general, con los datos del tiempo, al momento de ingresar el dato de tiempo de los 60 segundos, pues obtuvimos una gráfica parecida o igual a la temperatura de las 100 muestras. Y se realizó lo mismo lo que se hizo para el vaso 2, el análisis de este, pues podemos ver que también la línea azul que desde las 40 muestras del sensor puede ser afectado por ya sea que la condición de 3 cucharadas enfrió muy rápido el vaso, o el error de medición que tenía este sensor, o también de que solamente teníamos uno. Yo creo que ese puede ser una razón muy, muy certera, ya que teníamos un sensor solo midiendo. O también lo mismo de que tener alguna ventana o una puerta abierta. Y se ve que, bueno, para la línea naranja y la línea roja, se ve que tiene la misma trayectoria, y es por lo mismo que nuestro periodo de muestreo lo establecimos a 60 segundos para la ecuación general y la ecuación ya con los datos de tiempo, por eso es que se ven tan similares. Para la figura 5.3 de la temperatura del vaso 3, tenemos que la línea azul de las 40 muestras proporcionadas por el sensor es que tiene una similitud más parecida con la línea naranja con respecto también a la línea roja. Creemos que esto es debido a que las 5 cucharadas lograron disolver un poco la degradación de temperatura, lo que hizo que no se fuera disminuyendo tan drásticamente la temperatura. O al igual, la relación de las líneas naranjas con la roja, pues es por lo mismo el periodo de muestreo de 60 segundos. Bueno, ya para terminar,
anexamos nuestras conclusiones. Hablando sobre el comportamiento de las gráficas, debemos considerar la curva que se modeló con la trayectoria de la ecuación requerida, en este caso con la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton. Las ecuaciones de primer orden se han trabajado desde hace mucho tiempo para encontrar valores, por ejemplo, en magnitudes, temperaturas, etc. Con la solución de ecuaciones diferenciales de primer grado se pueden encontrar los valores requeridos, siendo más específico mediante el uso de método de separación de variables en la presente práctica. A partir de estas ecuaciones se derivan algunas funciones con las que se analizaron para llegar a los datos requeridos y así poder graficar el comportamiento de estos experimentos. La constante de integración también la tomamos en cuenta en estas ecuaciones, ya que al principio se desconoce su valor, pero agregando valores iniciales tomó un valor y es suficiente para que se obtengan resultados a partir de nuestras mediciones. Y en cuanto a la práctica, sí llenó nuestras expectativas de la primera unidad de la materia, logrando entender cada una de las variables y de su comportamiento, la función. Y bueno, mi conclusión para mí es, gracias a la realización de esta práctica, se entendió la importancia de la solución de ecuaciones diferenciales de primer grado, abordándolo en el tema de la ley de enfriamiento de Newton, a lo cual, utilizando el método de separación de variables, se realizó un correcto desarrollo de cálculos hechos en esta práctica, como fueron la solución de las constantes, tanto C como de K, de las ecuaciones, y de la constante de integración, que al principio pues se desconoce su valor, pero ya asignando condiciones iniciales en el sistema se logra dar con el valor de esta constante. Además de que el desarrollo de estos cálculos pues sigue una estructura de pasos para su buen entendimiento. También la elaboración de los experimentos aporta una gran cantidad de información, ya que teniendo las condiciones iniciales de nuestro sistema para el desarrollo de nuestros cálculos, obtuvo un resultado aproximado similar de cuánto tiempo iba a tomar para que los vasos se fueran enfriando. En fin, el desarrollo de esta práctica fue detallada en cada punto que se solicitó, a lo cual con esta información nos ayuda a entender cómo se puede utilizar la ley de enfriamiento de Newton para la medición de algunos fenómenos al- como mencionando algunos ejemplos, puede ser la temperatura de algún material o sustancia, el crecimiento de una población, el cuánto tiempo llevaría la solidificación del concreto, el crecimiento de la vegetación, entre más otros ejemplos mediante el transcurso del tiempo. Y teniendo ya el conocimiento de condiciones iniciales de pocas o muchas variables, dependiendo de qué tan complejos pueda ser el sistema, esto con el fin de hacer una aproximación de cómo se puede comportar dicho sistema en cualquier instante de tiempo propuesto. Y bueno, con esto concluimos lo que es el reporte de la primera práctica de la ley de enfriamiento de Newton. Muchas gracias.